Soy Valeria Mendoza. Nací entendiendo a los gatos. Hermana, ¿me puedes limpiar la caca de la cola? Vale. ¿Hoy comemos croquetas o lata? ¿De pollo o de salmón? Te ordeno que me acaricies la cabeza ahora. No, acaríciame primero. Siempre creí que era una habilidad inútil, hasta que escuché los pensamientos del gato del patrón. Esa maldita comida importada sabe fatal, y se guarda 3 días para engañarlos y pedir lata, y quieren eutanasiarme. ¡Qué rabia! Solo tengo hambre. Joven Torres, su gato, tiene insuficiencia renal terminal. Aparte de la eutanasia, no hay otra opción. Me tragué el susto. Y entre la tristeza de todos, saqué un salchichón de carne de mi bolsillo. Al final, lo salvé. ¡Rápido! Por fin conseguí cita con la maestra Valeria. ¡Claro! Son muy difíciles. Maestra Valeria, míreme primero. Pago extra. Yo también pago extra. ¿Quién lo diría? Desde entonces, las señoras traen a sus mascotas y hacen fila para que traduzca. Me convertí en la invitada de honor de la alta sociedad, al tope de mi vida. Los gatos son nobles y distantes. Pero si notan que los entiendes, no paran de hablar. Los gatos callejeros del barrio hacían fila en mi ventana para reunirse. Quiero quejarme. El pescado del viejo de la tienda de al lado hoy sigue apestando. Ayúdame a pensar. ¿En la carta digo que tus ojos son como lata de salmón o que tu cola es como tiras de bacalao recién abiertas? La vez más loca, 7 gatos en mi sala dando discursos. El tema, ¿por qué las latas de comida deben abrirse 3 al día? Para tener una vida normal, incluso si los datos frente a mí me llaman bípedo o idiota, finjo no entender su idioma. Durante años no me delaté, hasta que entré a la familia Torres como niñera. Entra con mucho cuidado. Por favor, no asustes a don Gatito. Señorito, mejórate pronto, señorito. ¿El señorito enfermó? ¿Dónde está? El señorito. Es un gato. ¿Las familias ricas a sus mascotas les ponen nombres tan nobles? Don Gatito es lo único que la vieja señora le dejó al joven Sebastián. El joven Sebastián lo trata como a un rey. El mes pasado llegó una niñera y le arrancó un pelo. El joven Sebastián la despidió al instante. Ahora está en estado crítico y el joven Sebastián lleva 3 días sin dormir. ¿Este gato es tan valioso? Claro que sí. Su comida y sus gastos. El joven Sebastián los revisa en persona. Los platos que usa son de porcelana de hueso a medida. El agua que bebe es agua mineral importada. Hasta la arena viene en avión directo desde Japón. Qué lástima. Qué buena vida. Y no pasará de hoy. Joven Torres, su gato, tiene insuficiencia renal terminal. Por eso no come ni bebe. Aparte de la eutanasia, no hay otra opción. ¿Cómo es posible? Don Gato fue lo que la abuela de Sebastián le dejó. ¿No hay otra solución? Si se prolonga, solo sufrirá más. Le sugiero hacerlo hoy. Me hice huelga unos días, solo por una lata, y quieren eutanasiarme. Es culpa de la basura de comida que cambió Camila. ¡Qué asco! ¡Maldita seas! La que está en el rincón, esa humana ingenua y tonta. ¿Acaso puedes escuchar mis pensamientos? Joven Torres, si está de acuerdo, haré los trámites ahora. El proceso es rápido. No sufrirá. Sebastián, mejor hagamos lo que dice el doctor. Don Gato sufre mucho. ¡No! ¡No quiero morir! ¡Solo quería una lata! La mala de Camila lo cambió. Esa comida sabe fatal. ¡Ay! Oye, chica. ¡Sálvame! Si me salvas, haré que Sebastián te contrate ya. Que suba y te premie. Cumplo mi palabra. Yo mando en esta casa. Contrato fijo, ascenso y aumento, 8.000 euros en prueba. Y 15.000 euros al ser fijo, y sin contar los beneficios.
No. Envié 800 currículums para conseguir este empleo. Si por culpa de este gato pierdo este trabajo, mi madre me va a cortar lazos para siempre. Haré que Sebastián te dé un Ferrari. Piensa, salvas al gato de Doña Mercedes. La familia Torres siempre te verá como su salvadora. Chica, mi vida ahora está en tus manos. Entonces, y eutanasia. Bien. ¡Espera! ¡Espere! ¿Será posible que este gatito no tenga fallo renal, sino que solo tiene hambre? ¿Quién eres? ¿Estudias veterinaria? ¿Has visto sus análisis? Yo... Joven Torres, señorita Ríos, es la nueva niñera. Valeria Mendoza. ¿Una niñera se atreve a cuestionar mi juicio profesional? Soy veterinario hace 28 años. Es tu primer día de trabajo y con solo mirarlo ya puedes decir que tiene hambre. Valeria, ¿verdad? ¿Sabes qué alimento come Don Gato? Es de importación. Un saco cuesta decenas de miles de euros. ¿Y dices que tiene hambre? Además, el doctor Ramírez es un experto de élite. Una sirvienta como tú, ¿por qué se mete? Lo profesional déjaselo a los expertos. Solo haz bien tu trabajo. Ahora, sal. Vamos, no te vayas. Si te vas, este gato morirá hoy. ¡Vamos ya! Espera. ¿Qué pruebas tienes? No tengo pruebas, pero sé cómo hacerlo comer. Una niñera. ¿Qué método tendrá? Yo... Déjenla intentar. Déjenla intentar. Que lo intente. Tía, ¿cómo es posible? No digas más. Don Gato es lo único que la abuela de Sebastián le dejó. Hace 5 años, Sebas tuvo un accidente y Don Gato lo despertó a costa de su vida. Los rescatistas dijeron que si Sebas despertaba 1 minuto más tarde, habría muerto en la explosión. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Sebastián! ¡Despierta! ¡El auto va a explotar! ¡Sebastián! Por fin despertaste. ¡Qué angustia! Creí que iba a morir. Me quedé sin voz. Don Gato me acompaña hace 7 años. Hace 7 años. Cuando la abuela lo trajo a casa, era diminuto, apenas caminaba. Luego ella se fue, y por un tiempo no dormía. Don Gato estaba a mi lado para que durmiera. Por eso, Don Gato, para la familia Torres, no es solo un gato, es nuestro salvador y familia. Quien logre salvar a Don Gato será el salvador de la familia Torres. Este gato es sin duda el más lujoso que vi. Tiene una habitación climatizada, 3 veces más grande que mi renta. Bebe agua mineral importada y lava su taza a cada uso. Su torre es de madera maciza, con cojines de cuero. Tiene 3 peines para peinar la cara, la espalda y las patas. También tiene un set de aceites esenciales importados. Ay, pero resulta que un gato tan lujoso ahora está a punto de morir de hambre. Señora, sé lo importante que es este gato para los Torres. No haré locuras. Tía, mide su ropa, todo junto. No supera los 200 euros. Alguien que ni puede mantener un gato, si deja que haga sus locuras, Don Gato sufrirá en vano. ¡Que lo intente! Si pasa algo, yo me hago cargo. Quiero ver cómo cura una pobre sirvienta. Te lo advierto, si no curas a Don Gato, no solo te haré irte de esta ciudad, sino que no tendrás ni sobras para comer.
¿Y qué si soy sirvienta? Los gatos que salva una sirvienta podrían hacer fila por varias cuadras. Es de supermercado. Un salchichón de 1 euro. Y yo que creía que era algo valioso. Es una locura. El estómago de Don Gato está muy frágil. Comida alta en sal y aditivos solo empeorará su metabolismo. ¡Don Gato! ¡Qué rico! ¿Cómo es posible? Otro más. Puedo comer 10 euros más hoy. ¿De verdad está comiendo? Don Gato de verdad comió. ¿Cómo es posible? ¿Qué le estás dando? ¿Acaso tiene algún atrayente? Un gato moribundo. ¿Cómo podría comer? Jefe Ramírez, revisa esto rápido. ¿Le puso algo en secreto? Quiere matar a Don Gato. Esto es solo un salchichón de carne común. De supermercado, a 1 euro. Los ingredientes son pollo, almidón, sal y humectante. No tiene aditivos prohibidos. Entonces, ¿Don Gato no tiene insuficiencia renal? Los resultados anteriores indicaban que de verdad tenía síntomas de insuficiencia renal. Pero ¿Pero qué cosa? Solo estuvo hambriento 7 días y ustedes, los expertos, le diagnosticaron insuficiencia renal terminal y hasta nos obligaron a eutanasarlo. Si la niñera no lo hubiera notado hoy, Don Gato ahora ya lo habrían matado a sangre fría. Jefe Ramírez, salga. Niña, Don Gato solo tiene hambre. Señora, es muy exigente. Es por el nuevo alimento. No le gusta, así que prefiere pasar hambre antes que probarlo. Mire cómo está. ¿Parece enfermo? ¿Y el alimento anterior de Don Gato? Ve, trae el alimento de la marca anterior de Don Gato. Que coma a gusto. Señora, el alimento anterior. La señorita Ríos lo desechó sin permiso. ¿Qué? La señorita Ríos dijo que como Don Gato tiene nuevo alimento, el viejo sería un desperdicio guardarlo. Así que ordenó a los empleados que lo tiraran. Ahora solo queda el nuevo alimento. Señora, lo hice con buenas intenciones. Vi que Don Gato con el alimento anterior ya llevaba mucho tiempo. Temí que se aburriera, así que quise cambiarle el sabor. Le pedí a la empresa de mi amigo que hiciera un nuevo alimento. ¿Quién te dio permiso? Yo. Te pregunto, ¿quién te dio permiso para hacerlo? Lo que come y usa Don Gato, lo elijo yo misma. Lo ordeno yo. ¿Quién te crees que eres para atreverte a cambiar la comida de Don Gato? Sebastián, di algo. Lo hice con buenas intenciones. Que traigan la comida, que comía Don Gato, 10 veces más. Sí, joven Sebastián. Ya mismo. Yo... ¡Cállate! ¿Qué más rico tienes? Dámelo rápido. Mira, ya está mimando. ¡Qué rico! Hace mucho que no como algo tan delicioso. Tienes la mano suave. Más que mi colchoneta. Este gato casi lo llevan a ser sacrificado y ahora ya está muy activo. Me voy a dormir. No me despierten. El estatus de Don Gato en la familia Torres cambió por completo desde ese día. No es que sea más preciado, ya que él ya era el rey de la casa. Es que la familia Torres por fin se dio cuenta de algo. Don Gato no estaba enfermo, sino que lo atacaron. ¿Y sobre quién lo hizo? La respuesta está clara. Camila Ríos. Desde ese día, Sebastián no le dijo ni una palabra a Camila. Entre los dos había una distancia de 1 metro. El ambiente era helado. Camila intentó hablar varias veces, pero la expresión de Sebastián la hizo callar. Y yo... me trataron diferente. ¿Acaso yo, una simple sirvienta, podría tener un nido tan lindo? Señor Jimena Mendoza, desde hoy será la niñera personal de Don Gatito.
La señora y el joven ordenaron que su sueldo se triplique. Hoy tramitaremos su contrato. Niñera a tiempo completo. ¿Y mi trabajo de niñera anterior? Solo debe atender bien a don Gatito. El resto de las tareas no debe tocarlas. Además, la señora ordenó, si necesita salir, puede usar cualquier auto del garaje. O sea que, en una noche, de ser una niñera en prueba que limpiaba, lavaba y cocinaba, me convertí en la mayordoma de este gato. Contrato fijo, ascenso, aumento y hasta auto. Lo que don Gato pidió en la habitación, esas condiciones absurdas, resultaron ser verdad. ¿Ya te conformas? ¡Qué limitada! La niñera del joven Alejandro, claro que tiene cuarto propio y auto exclusivo. El mayordomo dijo que los autos del garaje los uso como quiera. Ni siquiera me atrevo a tocarlos. Este me alcanza para alquilar una casa 100 años. Este otro me da para vivir sin preocupaciones con mi mamá. Hasta el más barato. Me obligaría a trabajar sin comer ni beber por 20 años. No, 30 años. ¿Y bien? No te mentí, ¿verdad? Lo que digo en la familia Torres pesa más que lo que dice Sebastián. ¿Exageras? No exagero. Ve al salón a ver. La foto de la vieja señora está en el centro. Y mi foto artística está justo a su lado. Igual tamaño, con marco de oro. Vamos ahora mismo. Yo mismo te voy a abrir los ojos. Nunca he visto en ninguna casa que la foto de un gato y la de un ancestro cuelguen lado a lado. ¿Qué tal? ¿Convencida? Si yo soy el segundo, nadie en la familia Torres se atreve a ser el primero. Ese Sebastián tiene que quedarse atrás. Bueno, este gato no exagera. Yo, Valeria, de empleada en prueba, a niñera del amo gato de los Torres. ¿Quién lo creería? La semana siguiente, puse toda mi energía en cuidar a don Gato. Primero, debía recuperar su salud. Tras pasar tantos días sin comer, su estómago estaba un poco delicado. Solo podía seguir sus pensamientos, para ajustar su dieta poco a poco. ¿Qué pasa ahora? De acero. Está fría. Mi lengua es muy delicada. Quiero de porcelana. La de bordes dorados. Sí, esta es. La lata tibia sabe mucho mejor. El agua también tibia. Hoy quiero tomar sol. Mueve la torre a la ventana. Ok. Claro. No. Un poco a la izquierda. Sí. Justo ahí. Aunque todos los días me mande a donde quiera. Pero los resultados son claros. El peso de don Gato pasó de 2.1 kilos hace 7 días a 3.4 kilos. De estar tan marchito y amarillo, volvió a ser un bulto blanco y brillante, bajo el sol. Una bola de pelo blanco que brilla. La verdad, al verlo así, el agotamiento de estos días desapareció. Sebastián viene a ver a don Gato a diario, pero cada vez que viene, sus ojos siempre caen en mí sin querer. No sé cómo describir esa mirada. No es un escrutinio, ni una evaluación. Más bien parece que confirma algo. Valeria, eres la salvadora de don Gato y la benefactora de la familia Torres. Señora, es muy amable, ya que el joven Sebastián confía en mí y me hizo la niñera de don Gato. Cuidarlo bien es mi deber. Depende de quién lo haga. Para algunos es un deber, y para otros es destino. Sigue así, la familia Torres te recompensará. Los días pasaban en paz, pero el verdadero clímax
Max está en esa bolsa de comida. Sebastián mandó que la comida Premium K9 que cambió Camila fuera analizada por un tercero. En el alimento encontraron atrayentes prohibidos y un exceso grave de proteínas vegetales. Si un gato lo come mucho, causará malabsorción y daños graves en hígado y riñones. Camila, Don Gato lo comió unos días y ya no quiere comer. Si lo hubiera comido más, fallo renal. No es puro alarmismo. Sebastián, de verdad no lo sabía. Lo hizo la empresa de un amigo. Él me aseguró que no tenía ningún problema. Por eso se lo di a Don Gato. Empresa de un amigo. ¡Mentira! Al oler ese alimento, sabía que no era bueno. Ustedes bípedes son tontos y malos. ¿La empresa de tu amigo? Se llama Mascotas Vitales S.A. El representante es tu primo. Se registró el año pasado, con apenas 500.000 euros. Y su licencia de producción aún está en revisión. ¿Y te atreves a usar a Don Gato como conejillo de India? Yo solo quería ayudarlo. No sabía que pasaría esto. Andrés, notifica a Los Ríos. Anula mi compromiso con Camila. ¡Ja! Ya lo había dicho. Quien me trate mal, no terminará bien. Ese Sebastián al fin hizo algo bien. Valió la pena que tantas veces le pisara la almohada. Sebastián, no puedes hacerme esto. Llevamos 2 años comprometidos. Renuncié a todo por ti. No puedes, por un simple gato, dejarme. Decías que por mí renunciarías a todo. Pero ni al gato que dejó mi abuela quisiste dedicarle un poco de atención. ¡Sebastián! ¡Sebastián! Ay, ay, ay. Mejor se rindió antes. ¿Por qué se metió conmigo? Soy el guardián de la familia Torres. ¿No lo entiendes? Soy el guardián de la familia Torres, un dios ancestral de la casa. ¿No lo entiendes? ¡Eres tú! ¡Me arruinaste, maldita! No le temas. Yo te protegeré. Si alguien te molesta, la haré pedazos con mis garras. Don Gato, aunque a veces eres picante, tienes un gran corazón. De verdad eres mucho mejor que muchos humanos. Ja, mejor así. Soy el mejor gato del mundo. Y no hay otro. Es tan bueno que parece un sueño. Antes vivía en 10 metros cuadrados, en un humilde cubículo. Si el vecino roncaba, lo escuchaba perfectamente. Y ahora mi habitación tiene 100 metros cuadrados, con baño privado. El colchón es tan suave como una nube. Antes solo comía en puestos callejeros. Ahora como con los empleados de la familia Torres. 4 platos y sopa, con carne siempre. Antes, al salir, me empujaba en el autobús. Ahora puedo usar cualquier auto del garaje, aunque solo me atrevo a manejar el Volkswagen más simple, pero al menos es un auto de 4 ruedas. Pero lo que más me alegra es que Don Gato mejora cada día. Al 7º día, dejó de ser un pelotón blanco enfermo y se volvió una bola de nieve corriendo. A cada rato persigue a las empleadas. Rompió 2 jarrones y rasgó 3 agujeros en las cortinas. El mayordomo se enfureció, pero nadie se atrevió a regañarlo. ¡Límpienlo rápido! Que Don Gatito no se lastime. Al 10º día, el peso de Don Gato ya había recuperado los 4.9 kilos. Pesaba bastante en mis brazos, pesado. ¿Te digo algo? Nuestro Don Gato se lo debe a Valeria. Si no fuera por ella, mi bebé seguro habría muerto por culpa de esos charlatanes. ¡Ay, té increíble! No se nota. ¡Qué suerte!
Los elogios de doña Teresa primero se difundieron entre los Torres, luego llegaron a los amigos del joven Sebastián, y al final llegaron a todo el círculo de damas de la alta sociedad. Con mi fama creciendo, la primera en venir con urgencia fue una vieja amiga de los Torres, de la familia Herrera de joyerías, la señora Herrera. Valeria, te presento. Esta es mi gran amiga, la señora Herrera. Su familia tiene joyerías. Hoy vino por su gata. Quiere que la ayudes. Señora Herrera, ¿en qué puedo ayudarla? Mi Isis, en este último mes, no ha comido nada. Se está desvaneciendo. Llamé a muchos médicos y no saben qué hacer. Tere me dijo que antes curaste a Don Gato. Ay, señorita Mendoza, por favor, ayude a mi Isis y revísela. Ay, señorita Mendoza, por favor, vea a nuestra Isis. Últimamente no sé qué le ha pasado. No come desde hace 3 días. Y a medianoche se queda frente a la ventana llamando desconsoladamente. He llamado a muchos doctores y dicen que tiene depresión. Ay. Papá de mis hijos, ¿dónde estás? Mami te confundió con un vagabundo ladrón de comida y te echó con una escoba. Ay, sin ti no puedo ni comer ni dormir. Esta historia me suena. La rica heredera enamorada de un vagabundo. Es una telenovela gatuna. Extraño tu mirada salvaje. Cuando rebuscas en la basura, tu cuerpo ágil y tus 8 músculos gatunos. Ay, Dios, si no te vuelvo a ver, mejor me muero. ¿8 músculos? Un gato callejero rebuscando en la basura. Señora Herrera, el mes pasado, ¿Isis se escapó a escondidas? ¿Cómo lo sabe? A fines del mes pasado, la nueva empleada no cerró la reja del patio trasero. Y Isis salió a jugar por unas horas. Y luego apareció un sucio gato negro callejero dando vueltas afuera. Cuando Isis lo vio, empezó a maullar desconsoladamente. Claro, seguro ese gran gato salvaje asustó a Isis. Señora Herrera, Isis no está asustada. Ella está embarazada. ¿Embarazada? Si ahora no come ni bebe y aúlla de noche, es por amor. La obsesiona el padre de sus hijos, el mismo de la semana pasada, al que con un trapeador desterró sin piedad. En el amor, el linaje no importa, ni a los gatos. Dices que la semana pasada el que rondaba el jardín junto a la reja de hierro, todo sucio, ¿ese gran gato callejero? Ay, Isis es de linaje noble. ¿Cómo pudo comprometerse con él? Vaya, otra más. Una suegra rancia, solo que esta vez es una gata rechazando a un gato. Sí, pero Isis ahora ya espera a sus crías. Si no traen al padre de sus hijos, temo que si sigue sin comer, morirán todos. ¿Todas morirán? ¡Ay, mayordomo! ¡Rápido! Busca ese gran gato negro y tráelo. Los adoptamos. Adoptamos a toda la familia. Tranquila. Señora, encontramos al gato negro. Amor, por fin volviste. Mi amor, te extrañé. Me quedaré a tu lado. Nadie me volverá a echar. Amor, come esto. Está muy rico. Come más, mi amor. Recupera fuerzas. ¡Comen, comen! Aunque este gato negro no sea puro, ni de buena familia, pero si Isis está bien... Ay, acepto este matrimonio. Señorita Mendoza, muchas gracias. Si no fuera por usted, de verdad habría perdido a mi niña preciosa. ¿De familia humilde? Señora Herrera, con esas palabras, uno pensaría que su hija se casará con un estudiante pobre. Mayordomo. Señorita Mendoza, en esto es mi agradecimiento. Hoy salvó a mi niña preciosa. Por favor, acéptelo. Señora Herrera, es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Guárdelo. Acéptelo, se lo merece. Hoy
Salvó a mi niña preciosa. Si no fuera por usted, Missy se habría muerto de hambre. ¡Es mi niña preciosa! ¡Ay, acéptelo! Señora Herrera, entonces lo acepto. Ya que el asunto está resuelto, me retiro. Chicas, esa Valeria de los Torres es increíble. A mi Ragdoll que no comía un mes. Al ver los resultados, la señora Herrera esa misma noche, en el círculo de damas, me promocionó. A todas partes. Ah, señor López. Sí, me acuerdo. Claro, claro. Y quienes vinieron enseguida fueron los Morales, los mejores en bienes raíces de Puerto Azul. Vale, al fin llegas. Vamos, vamos. Mi Choco esta semana se niega a usar la arena. Prefiere que su vejiga reviente que ir al baño. Traje a un experto extranjero a verlo y no encontró nada. ¿Qué voy a hacer? Señora Morales, cálmese. Déjeme ver. Choco, mi Choco. ¿Acaso te incomoda hacerte pis agachado? ¿Quieres cambiar de postura? ¿De lado o acostado? ¿O de pie como antes? Mamá te hará caso. Mientras hagas tus necesidades, hasta de cabeza. ¿De pie? ¿Se atreve a hablar de estar de pie? Lo que más me arrepiento en la vida es haber apoyado en la pared ese día. Ese día solo necesitaba ir al baño y me puse de pie apoyado. La pose era genial, lo admito. Pero ella me grabó y lo subió a internet. Más de 10 millones de likes en una noche. Todas las gatas de la ciudad lo vieron. Lo que tanto cuidé por años, mi imagen de joven elegante, con un solo vídeo, se arruinó. Señora Morales, tengo una pregunta. Dime. ¿Acaso el video de Choco en el baño lo subió a internet? Fui viral. La semana pasada, justo no sé qué le pasó. De repente se paró a orinar. Esa pose, no sabes lo guapo que se veía. Lo grabé rápido y lo publiqué. Adivina qué pasó. En una noche superó 10 millones de likes. Pasé de 300 seguidores a 800.000. Mira, mira, mira estos datos. Estos likes hasta le dibujaron fanarts. Señora Morales, el problema es este video. No es por la pose. Es por su privacidad. Desde que ese video lo vieron 10 millones de personas, ya no se atreve a ir al baño frente a la cámara. No es por la pose. Ni de cabeza sirve. Entonces, ¿que no se haya ido al baño esta semana? ¿Es porque lo grabé en vivo? Sí. Choco dice que hoy o apagas la transmisión y borras el video, hará que tus 800.000 seguidores te envíen coronas funerarias. Lo apago, ahora mismo. Mami se equivocó. Así está bien. Nadie te ve. Se orinó, se orinó. Por fin se orinó después de una semana. Esta cerca está bien. Dile a esa mujer que lo deje así. ¡No lo muevas! Mira, qué gran bola de arena. ¡Qué saludable! Vale, eres una verdadera amada. Vale, dame tu número de cuenta. Tengo que recompensarte. No es nada, señora Morales. Fue un detalle. Claro que no. Es lo menos que puedo hacer. ¿Aló? ¿Señora Vargas? ¿Señora Susimba? ¿Ya no tiene náuseas? Tengo una maga que te presento. Esto no es pedir ayuda. Mi negocio crece tan rápido que casi supera a una cadena de franquicias. Señorita Mendoza, por fin llegó.
Mi Simba antes siempre dormía conmigo, pero últimamente no sé qué le pasa. Siempre me evita a toda costa. Incluso, a veces, al oler mi aroma, se pone a retrepar sin parar. Señora Vargas, vamos a ver a Simba. Oh. Simba, ven, dame un abrazo. Ven. ¡Auxilio! Este perfume de ámbar huele peor que un baño viejo, a 10.000 veces. Mi nariz se va a intoxicar. Aléjate de mí, humano. La semana pasada salí con Luna a vernos en el jardín, pero al llegar me olfateó 3 segundos y se fue. Y antes de irse me dijo que olía a caca y que andaba por ahí. Me avergonzó. Señora Vargas, ¿recientemente cambió a un perfume con ámbar gris? ¿Cómo lo sabe? Lo encargué especialmente en Francia, un perfume de alta gama. En la alta sociedad de la capital solo hay 3. Ese frasco cuesta 150.000 euros. Señora Vargas, el problema está justo en este perfume. Para los humanos, es un aroma de madera suave, pero para los gatos, con su olfato tan sensible, el ámbar gris es en esencia excremento seco de cachalote. Se retrepa porque de verdad le asfixia el olor a caca que lleva. Un perfume de 150.000 euros para él es caca. Señora Vargas, ¿por qué no va ahora mismo a lavarse el perfume y se cambia a ropa sin perfume? Lo comprobaremos. Bien. Señorita Mendoza, ya no hay. El mal olor desapareció. Mi mamá con buen olor regresó. Por fin me deja abrazarlo. Señorita Mendoza, usted es mi salvadora. Últimamente los gatos de las señoras me huían al verme. Por eso, al jugar mahjong, ya no me invitan. Vaya, ¿ser rechazada por un gato te expulsa del círculo de damas? Dame estos 150.000 euros. Debes aceptarlos. Es un detalle. Gracias, señora Vargas. Ya que el problema se resolvió, me retiro. Bien, rápido, que el mayordomo lleve mi Rolls Royce a la señorita Mendoza a la familia Torres. Desde que curé los gatos de las señoras, mi fama en el círculo de las señoras crece. Gracias, susurradora de gatos. Ya no me llaman Valeria, me dicen susurradora de gatos. Susurradora de gatos. Tienes que ayudar a mi gordito. Ahora todas las noches se pone en el suelo y rasca como loco. ¿Acaso me está diciendo que mi esposo enterró dinero a escondidas? Oye, susurradora de gatos, Mimichi, últimamente, al ver a mi esposo, gruñe y escupe. Dime, ¿acaso me está diciendo que mi esposo tiene otra? ¡Y el mío! Señoras, calmen, una por una. Señora Ramírez, su gordito rasca de noche solo porque tiene demasiada energía. Señora Castillo, su Michi gruña a su esposo solo porque odia su olor, no le es infiel. No se preocupe, tranquila. Su pelusa es la más buena. Este bebé, este gatito, solo quiere salir a jugar. ¡Miau, Dios! Hermana, los pedidos de comida para gatos fueron cancelados. Por favor, ruega a mi cuñado que nos salve. Ni lo menciones. Fue por esta misma situación que los Torres rompieron mi compromiso. Esa maldita Valeria Mendoza se atreve a pisotearme y a dar largas. Papá, ayúdame a pensar en algo. No podemos permitir que rompan el compromiso así. Ya envié a alguien a averiguar. Esperemos que traiga noticias. Don Ricardo, señorita, esa niñera, Valeria Mendoza, es famosa entre las señoras. Curó a los gatos de todos y la llaman la susurradora de gatos. Los Torres la tratan como a su salvadora. ¿La susurradora de gatos? ¿Ella se lo merece? Esa perra de Valeria se atreve a pisotearme y lucirse. Últimas noticias. Sebastián Torres, líder del Grupo Torres, ha anunciado oficialmente que cancela su compromiso con la heredera de Empresas Ríos, Camila Ríos. Por este anuncio y el escándalo de calidad de Mascotas Vitales S.A., las acciones de Empresas Ríos, en solo media hora tras el inicio, han colapsado. ¡Queremos devolución! Su comida envenenó al gato de los Torres. ¡Devuelvan el dinero!
Antes de las 5 de hoy. El dinero debe estar en la cuenta. Se acabó. Todo se acabó esta vez. Qué desgraciada soy. Un gran tesoro. Lo arruinaste. Tú, la malagradecida. Ahora la empresa casi quebró. ¿Cómo voy a vivir ahora? Nuevo trabajo, nueva vida, agradecida. ¡Imposible! Esto es imposible. Esa mujer, Valeria, se atreve a dar saltos sobre mi cabeza. Imposible. Esto no es verdad. Dos semanas después, Don Gato ya se recuperó por completo. Está más sano que antes. Antes, aunque comía bien, no se ejercitaba y estaba gordo. En este tiempo, corre por toda la casa. Y ya tiene músculos. Es ágil y su pelo es blanco como la nieve. Es hermoso. Don Sebastián viene a verlo cada vez más seguido. Antes venía cada 2 días, se quedaba unos minutos y se iba. A veces 2 veces al día. Señor Torres. ¿No sabías que llovía? Don Gato quiere jugar un poco más. Ve a cambiarte. Si te resfrías, no te daré permiso. Aunque la regañe, le da toda la sombra. ¡Qué mal actúas! ¿Cuánto comió Don Gato hoy? 3 veces, 60 gramos de lata cada vez, y medio snack. En futuras visitas, avísale al mayordomo. ¿A dónde vas y cuánto tiempo? Para que te recojan. ¿Para que te recojan? Mejor di que te preocupo. ¿Morirías si sales sola? Yo llevaré a Don Gato a tomar sol. Mi bebé, mi gatito. Hermana, ¿qué te parece Sebastián? ¿A qué te refieres? Ya sabes. ¿Te parece guapo? ¿Es rico? ¿Te trata bien? Eres un gatito. ¿Por qué te metes en asuntos humanos? No me estoy metiendo. Solo te busco un buen futuro. Mira, eres muy linda y muy agradable. Solo eres pobre. Si te casas con Sebastián, ¿no tendrías el resto de tu vida dinero para gastar? ¿Así que me estás aconsejando que me case con tu dueño? Entonces, ¿me estás aconsejando que me case con tu dueño? ¿Y qué? ¿No puedo? Creo que hacen buena pareja. Si llegas a ser mi señora, no tendré que cambiar de cuidadora. ¡Es un golpe de 2! No te preocupes. Él es el heredero Torres. Y yo limpio sus cajas. No somos de la misma clase. ¿Qué sabe un gatito? Yo no me preocupo por nada. La forma en que te mira es diferente a los demás. Además, anoche ya le envié un sueño para que te trate un poco mejor. ¿Tú puedes mandar sueños? Puedo con todo. En ese momento, solo creí que se jactaba. Y no le di importancia. Pero nunca imaginé que al día siguiente, temprano,
Tu viejo Volkswagen tiene las pastillas muy desgastadas. Le pedí a alguien que te cambiara por un Rolls Royce. Las llaves ya las dejé con el mayordomo. Puedes ir a buscarlas cuando quieras. Oh, no hace falta. Es demasiado valioso. Me va muy bien con mi viejo Volkswagen. No tienes que ser tan amable. Dime, Sebastián. Además, mi mamá dijo que te invita la próxima semana a una fiesta. Don Gato también irá. Bien hecho, nieto. Sigue así. Cásate con ella. Este gato te apoya 100%. Este gato de verdad fue criado por doña Mercedes. Su tono y actitud parece que es una señora reencarnada en gato, que se esfuerza por enamorar a su nieto. Valeria. Gracias. ¿Por qué? Por salvar a Don Gato. Ay, Don Gato tuvo mucha suerte. Si hubiera pasado 2 días más, ni Dios mismo lo hubiera salvado. No solo Don Gato. Desde que llegaste, esta casa tiene vida. Quiere decir que quiere que seas la señora de la casa. ¿Qué tonterías dices? Eres un gato. ¿Por qué eres más casamentero que Cupido? Mi primera dueña fue la vieja señora. Antes de irse, me pidió que cuidara a Sebastián. Y creo que ella te envió a ti. ¡Guau! Hermana, te ves preciosa. Como era de esperar, yo mismo elegí la ropa. Es gracioso. Este vestido. Fue Don Gato en la pantalla de mi celular, golpeando a lo loco y lo seleccionó. Creí que los Torres solo lo dejaban jugar, pero no esperaba que lo hicieran de verdad. Don Gatito. Mi gusto es excelente. Ese Sebastián, cuando te vea así, se quedará boquiabierto. Vamos. Don Gatito. Hermana, mira, mira. Ahí está el calvo. La otra vez se robó un vino de Sebastián. Lo atraparon. Y aún así no lo admitió. Y mira, la mujer del vestido rojo tiene un romance con la esposa del hombre de al lado. Espera, la vieja señora me lo dijo. En sus propias palabras, es esa zorra descarada. Y esa señora gorda de ropa verde, el gato que tiene me hizo videollamada. Es muy feo. Te queda muy bien. Gracias por el vestido, señora. Yo lo elegí. Compórtate esta noche. No causes problemas. ¿Lo ves? Ya te lo había dicho. Él se enamoraría de ti. Señora Morales, su fiesta es excelente. Me halaga. ¿Ya se enteraron? Mascotas Vitales S.A. acaba de declarar quiebra. Al hermano de Camila lo demandaron. Los negocios de los Ríos también se vieron afectados. Perdieron casi el 30% de su valor. ¿Cómo es posible? ¿Y Camila? Parece que Camila ya se fue del país. Los Ríos están acabados esta vez. Se metieron con los Torres. En la alta sociedad ya no tienen lugar. Sebastián, por Don Gato, acabó con los Ríos. Hermana, si no te casas con él, es un crimen. Camina más lento. Finge que te tasca en la losa y recuéstate en él. Así lo hacen en las series. Este gatito les crea la ocasión. Con esta luna tan linda, si no te atasca, ¿no le harías un agravio a la luna?
Los humanos enamorados, ¿por qué les cuesta más que a los gatos? En el momento clave, como siempre, tuve que intervenir yo. Hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Qué es? ¿De verdad entiendes lo que dicen los gatos? Si te digo que sí, ¿me creerías? Creo. Don Gato nunca le muestra el vientre a extraños. Eres la primera. Su instinto para juzgar es mejor que el mío. Mi primer dueño decía: quien te cree, no te pide explicaciones. Y quien no te cree, no sirve de nada. Me voy a dormir. La luna está bella. Quédense un rato. Don Gatit. Hermana, mi nieto está en el estudio. Trabajando hasta ahora. Seguro está cansado y dormilón. Ve rápido a prepararle un café caliente. Yo lo llevo. No me parece bien. Joven Torres trabaja, y yo le llevo café. ¿Qué va a pensar? ¡Qué incómodo! ¿Eres tonta? Aprovecha la ocasión. Por lo general, mi nieto está rodeado de gente. Ahora está solo. ¡Qué gran oportunidad de estar a solas! Tienes que aprovecharla, ya. Bueno, yo se lo llevo. Don Sebastián. Don Sebastián. Ve que trabajas hasta tarde. Te preparé un café. Ya te dejé el café. Ya me voy. Ay, ¿otra vez se acobarda? En el momento clave, tengo que actuar yo mismo. ¿Se fue la luz? Tranquila. ¿Qué haces? ¿Por qué te vas tan rápido? Solo no quería molestarte. Valeria, la verdad, siempre me has gustado. Vale. ¿Qué esperas? El nieto ya se declaró. Toma la iniciativa. Bésalo. Bésalo ya. ¡Genial! Este gato por fin logró unir a los dos. En 6 meses, Sebastián y yo nos comprometimos. Un año después, nos casamos.
Señor Torres, ¿acepta casarse con la señora Mendoza en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, y protegerla toda su vida? Acepto. Señora Mendoza, ¿acepta casarse con el señor Torres en la riqueza y la pobreza, en la salud y la enfermedad, y amarlo toda su vida? Acepto. Ahora, el novio puede besar a su novia. ¡Un beso! ¿Por qué se avergüenzan en el momento clave? Tendré que darles un empujón yo mismo. ¿La vio, señora? Su nieto mayor se casó. Este gato le encontró esposa. Ay, señora Morales, ¿para hoy? Para conseguir con la señorita Rivera el primer turno, usé los celulares de toda la familia. Me estresé hasta las 12:30 de la noche. Nuestra Isis últimamente duerme dándome la espalda. Ay, quiero que la señorita Rivera le pregunte bien qué es lo que está protestando. Eso no es nada. Yo tuve que usar una cartera de edición limitada para cambiar con la señora Ramírez por el turno de hoy. Nuestro Choco, últimamente, cuando canto, le cae la baba. Que la señorita Rivera lo revise. Sí, que lo revise bien. Ay, ¿por qué aún no llega? Hermana, cuando nazca, seré su padrino. ¿Qué pasa? Don Gato dice que quiere ser su padrino. Puede serlo, pero debe ayudar. Desde hoy, cambiando pañales, haremos turnos. ¿Qué? Soy el abuelo. ¿Por qué un abuelo tiene que cambiar pañales? Miro al gato en mis brazos, al hombre frente a mí, y al pequeño en mi vientre que me da suaves pataditas. De repente siento que mi vida está completa. No es por casarme con un rico, sino porque entiendo lo que dicen los gatos. Y el gato me llevó al hombre indicado.